Tanto Sofía como yo queríamos entrar en la Universidad Complutense de Madrid con acceso anticipado. Durante el último simulacro de examen del primer semestre de segundo de bachillerato, me dio una botella de agua con una sonrisa. Me la bebí, y entonces sentí un dolor de estómago insoportable durante el examen. Solo pude responder a la mitad de las preguntas de matemáticas antes de tener que irme corriendo. Los resultados de ese simulacro decidían directamente las plazas de admisión directa. Como era de esperar, ella fue seleccionada y yo quedé eliminada. Mis padres no me culparon. Me tranquilizaron diciendo: «Con tu capacidad, podrás entrar en una buena universidad con la selectividad». Pero una semana antes de la selectividad, perdí mi tarjeta de admisión. El proceso para conseguir un reemplazo hizo que me perdiera el examen de lengua. Ese año, acabé en una universidad de primera categoría, pero normal y corriente. Ella, en cambio, fue admitida con todos los honores en la Complutense. Se convirtió en el orgullo de todo el instituto. En la ceremonia de graduación, se cogió del brazo de su amigo de la infancia y sonrió con dulzura. «Gracias por estar siempre ahí para mí, Daniel», el chico que una vez me dijo: «Siempre estaré de tu lado». La miraba con ternura. Yo me quedé al margen de la multitud, aferrando los trozos rotos de mi tarjeta de admisión. La compañera de cuarto de Sofía me los había dado más tarde. Tenían manchas de café, como si alguien los hubiera pisado durante incontables noches de estudio. Después de eso, muchas noches soñaba con aquel examen de matemáticas, con la mitad de las preguntas en blanco. Soñaba que el vigilante me apuraba impaciente para que entregara el examen. Soñaba que Sofía sostenía su carta de admisión frente a mí. Pensé que el tiempo lo curaría todo. No fue hasta nuestra reunión de antiguos alumnos, 10 años después, que escuché a Sofía hablar con Daniel mientras estaba borracha. En aquel entonces, cuando me pasaste esa botella de agua, supe que me ayudarías. Es una pena por Laura. Podría haber entrado. Daniel guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Tiene un carácter demasiado fuerte. Ese camino no es para ella. ¿No le va bien ahora? Se casó con un buen hombre y vive una vida tranquila y estable en un pueblo pequeño». Yo estaba fuera de la sala, clavándome las uñas en las palmas de las manos. Resulta que el arrepentimiento que me había atormentado durante 10 años no era más que una anécdota casual para ellos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el otoño de mis 16 años. Quedaba un mes para el primer simulacro de examen que decidiría las plazas de admisión directa. Me incorporé lentamente y miré el rostro joven en el espejo. Mis ojos empezaron a humedecerse. Esta vez voy a llegar a lo más alto para que todos vean mi nombre. La brisa de septiembre entraba por el pasín de aula, moviendo la esquina de la cortina. Una cuenta atrás estaba escrita en la pizarra. Quedan 273 días para la selectividad, pero para nosotros, en la clase de ciencias de primero de bachillerato, la verdadera cuenta atrás era esta. Quedan 30 días para nuestro primer examen clasificatorio, para la admisión directa. Laura, ¿en qué estás pensando? Mi compañera de mesa, Clara, me dio un golpecito en el brazo con el bolígrafo y me pasó un examen de matemáticas. ¿Resolviste el último problema? Déjame verlo. Tomé el papel del examen, con las yemas de los dedos temblando ligeramente. En mi vida anterior, perdí 5 puntos en esta pregunta. No fue porque no supiera cómo hacerla, sino porque Sofía me había apartado media hora antes del examen para preguntarme sobre un problema similar. Después de explicárselo, mis propios pensamientos se embrollaron. Espera un momento. Aclaré mis ideas, miré la pregunta familiar en el papel y escribí la respuesta correcta de inmediato. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Tú ya lo has resuelto? ¿No es este el problema del concurso que el profesor acaba de repartir? He visto algo parecido antes, dije con indiferencia. ¿Cuándo empezaste a competir en secreto? Se llevó la mano al pecho de forma dramática. Oh no, me vas a dejar atrás. Sonreí y mi mirada se desvió inconscientemente hacia el asiento junto a la ventana en la tercera fila. Sofía estaba sentada con la cabeza gacha, trabajando en su examen. El contorno de su perfil era suave,
y su coleta alta le daba la apariencia de una estudiante aplicada y de buen comportamiento. Esa taza de agua rosa siempre estaba en su escritorio, con una pegatina de una margarita. Esto es lo que escribió más tarde en el anuario. Mi flor favorita es la margarita porque es la única flor que parece tan ordinaria y, sin embargo, nunca pasa desapercibida. En mi vida anterior, nunca dudé de ella. Crecimos juntas, vivíamos en el mismo barrio y fuimos al mismo colegio desde infantil hasta bachillerato. Sus padres estaban divorciados y vivía con su madre. Tenía una personalidad tranquila e introvertida. Mis padres son profesores universitarios y nuestra familia es acomodada. Mi madre me decía a menudo: «Laurita, por favor, cuida de Sofía. Lo ha pasado mal». Así que la traté como a mi propia hermana. Le explicaba problemas. Comía con ella, le hacía recados en secretaría e incluso le dejaba los libros de estudio que mi madre me compraba. Hasta esa botella de agua. «Cariño, ¿qué estás mirando?». La voz sonó de repente en mis oídos. Volví en mí de golpe. Sofía ya estaba de pie frente a mi mesa, sosteniendo una pila de exámenes en sus manos, con una sonrisa amable e inocente. «La delegada de matemáticas está recogiendo los exámenes. ¿Dónde está el tuyo?». «Ah, aquí». Le entregué el papel, con la mirada fija en su rostro. Tenía la piel clara y las cejas arqueadas. Le gustaba inclinar ligeramente la cabeza al hablar, lo que la hacía parecer sincera y adorable. «Por cierto, ¿estás libre este fin de semana? Ven conmigo a la librería. Quiero comprar algunos libros de práctica». Inclinó la cabeza para mirarme. «Fuiste la tercera de la clase la última vez, pero yo solo soy la 10ª esta vez. Si no me esfuerzo más, me vas a dejar muy atrás». Su tono tenía un toque juguetón. Sin embargo, era la cantidad justa de adulación. En mi vida pasada, sonreí y dije: «Claro, en esta vida, al mirarla a los ojos y ver esa fina capa de fingimiento, de repente me pareció ridículo y trágico». «Voy a clases particulares este fin de semana», dije. Sofía se detuvo un momento. La sonrisa en su rostro se congeló por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Eh? ¿Cuándo te apuntaste a clases particulares?». «¿Cómo es que no lo sabía? Mi madre me acaba de apuntar». Bajé la mirada. No quería que viera las emociones en mis ojos. «Es para conseguir el primer puesto de mi curso». «Ah, está bien». Sonrió, abrazó los exámenes contra su pecho y se dio la vuelta para marcharse. Clara se acercó y susurró: «¿No crees que la sonrisa de Sofía ahora mismo parecía un poco forzada?». Miré a Clara. En mi vida anterior, me envió un mensaje muy largo después de suspender la selectividad. «Laura, no puedo creer que seas tan mala. ¿Qué demonios pasó el día de tu examen de lengua?». Por desgracia, en ese momento, ya no quería hablar del tema. «Clara, mantente alejada de ella a partir de ahora». Clara parpadeó, no preguntó por qué, y simplemente asintió enérgicamente. Después de clase, caminé hacia la puerta del instituto con la mochila a la espalda. En un banco bajo un guingo, un chico alto y delgado miraba su móvil despreocupadamente. La cremallera de su uniforme escolar estaba subida hasta el pecho, revelando la sudadera negra que llevaba debajo. Tenía el pelo un poco largo, cubriéndole la mitad de la frente. Daniel. En mi vida pasada, solía esperarme así después de clase, y luego caminábamos juntos a casa. Por el camino, me compraba un té con leche, me escuchaba divagar sobre quién había sacado qué nota en el examen de hoy y, de vez en cuando, intervenía con un «seguro que lo harás genial». Yo pensaba que eso era amor. No, realmente era cariño. Es solo que no le gustaba Laura como persona. Más bien, le gustaba la Laura que tenía buenas notas, una buena personalidad y que le haría quedar bien. Más tarde, Sofía me contó que Daniel le había confesado sus sentimientos durante el primer semestre de segundo de bachillerato. Le dijo: «Encajas mejor conmigo que Laura. Ella es demasiado mandona, nada delicada». «¿Eh? Vamos, Laura». Daniel me saludó con la mano. Su tono era casual. Me acerqué. No me senté, solo lo miré desde arriba.
Ya no tienes que esperarme. Se detuvo un momento. ¿Por qué? Me he apuntado a clases particulares, así que voy directamente allí después del instituto. No me pilla de camino. Daniel frunció el ceño y se levantó. ¿Cuándo te apuntaste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué debería decírtelo? Respondí, con un tono tranquilo. Se atragantó un poco, y su rostro palideció ligeramente. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Estás bajo demasiado estrés? Te digo que tus notas solo necesitan ser decentes. No te presiones demasiado. Eso también lo escuché en mi vida anterior. Cuando dijo eso, pensé que se preocupaba por mí. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que tenía miedo de que me fuera demasiado bien en el examen y terminara demasiado lejos de él. Daniel estaba fuera del top 100 de su curso y fue admitido en una universidad normal de segunda categoría. Él solo quería que me fuera bien, porque no quería perder la cara delante de su novia. «Quiero ir a la Complutense», dije. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. «¿La Complutense?» Su voz se elevó involuntariamente. ¿Estás loca? ¿Con qué frecuencia nuestro instituto produce un solo estudiante que entra en la Complutense? Incluso si entras, una vez allí, estarás rodeada de gente mejor que tú. ¿No te agotará eso? Lo miré y de repente sonreí. Daniel, ¿alguna vez has considerado que podría no haber entrado por los pelos? Sino que la Complutense podría haber estado clamando por admitirme. Mi comentario lo dejó sin palabras. Su rostro se puso ceniciento. Sus labios temblaron. Pero al final, no dijo nada y se dio la vuelta. Dio unos pasos y luego se detuvo sin girarse. Dijo en voz baja: «Laura, ya no eres la misma de antes. Así es, ya no soy esa chica de 16 años que tomaba todo lo que decías como si fuera la verdad absoluta. Durante el mes siguiente, funcioné como una máquina bien engrasada. Ya no recuerdo las preguntas específicas del examen de selectividad, pero para mí, la mayor ventaja de haber renacido no son mis recuerdos. Más bien, es una cuestión de mentalidad y hábitos de estudio. En mi vida anterior, me llevó 12 años darme cuenta de esto. Los exámenes no se tratan de cuántos problemas de práctica has hecho, sino de cuán bien has dominado la materia. Comencé a reorganizar los marcos conceptuales de todas mis asignaturas. Usé mapas mentales para conectar los temas clave del examen de cada asignatura. Para las secciones cónicas, derivadas y sucesiones en matemáticas, he categorizado los tipos de problemas. Para la comprensión de lectura en inglés, he desarrollado un método de 3 pasos. Para la redacción en lengua, preparé 10 esquemas de ensayo sobre diferentes temas por adelantado. Durante el estudio por la tarde, Clara miró mi cuaderno, cubierto de una densa escritura, y me hizo una pregunta profunda. «Laura, siquiera eres humana. Estos apuntes tuyos son incluso más detallados que la rutina de cuidado de la piel de mi madre». Hojeó el cuaderno una y otra vez. «¿Puedo hacer una copia?» «Toma, Lucas». El chico sentado en la primera fila giró la cabeza y se subió las gafas. «Laura, has estado mejorando a un ritmo inusual últimamente. Sacaste una puntuación perfecta en el examen de matemáticas la última vez. Fuiste la única en toda la clase. Lucas, un habitual en lo más alto de su clase, era conocido como un banco de preguntas andante. En su vida anterior, tanto él como Sofía fueron admitidos en la Complutense a través de un programa de admisión especial. En cuanto a mí, ni siquiera me acerqué a conseguir una plaza a través del programa de admisión directa. ¿Y qué? Lo miré. Nada. Me detuve un momento y luego sonreí. En cuanto a Lucas, no lo conocía bien en mi vida anterior. Solo pensaba que era distante y difícil de tratar. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que simplemente no era bueno para la conversación trivial. Sofía también ha venido a verme con frecuencia últimamente. «Laura, no sé cómo resolver este problema de matemáticas. ¿Puedes explicármelo?» «Laura, ¿puedo echar un vistazo a tus apuntes?» «Laura, ¿quieres estudiar juntas este fin de semana?» Cada vez que la rechazaba diciendo: «Ya tengo planes», o «busca a otra persona». La sonrisa en su rostro se desvanecía con cada momento que pasaba, mientras que la ansiedad en sus ojos se hacía más profunda. Finalmente, un día, se quedó junto a mi escritorio durante mucho tiempo
y susurró: «Laura, ¿estás enfadada conmigo?» «No», dije sin siquiera levantar la vista. «Entonces, ¿por qué no me has estado hablando últimamente? ¿No somos mejores amigas?» Dejé el bolígrafo, levanté la vista y la miré fijamente. Tenía los ojos ligeramente rojos. Sus pestañas temblaban ligeramente y realmente parecía como si la hubieran ofendido. Si no supiera lo que hizo después, podría haber cambiado de opinión. «Sofía, ¿qué crees que hace a una verdadera amiga?» Se detuvo un momento. «Es solo ayudarse y entenderse mutuamente. Entonces, ¿crees que una verdadera amiga hablaría a tus espaldas?» Su rostro palideció en un instante. Yo no lo hice. Su voz comenzó a temblar. «No he dicho que lo hicieras», sonreí. «¿Por qué estás tan nerviosa?» Abrió la boca, pero finalmente bajó la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Clara observaba con gran interés desde un lado. Solo después de que Sofía se hubiera alejado, susurró: «Eso fue brillante. Ese movimiento tuyo fue incluso más despiadado que simplemente gritarle. Lo que quiero es que se sienta culpable». Bajé la cabeza de nuevo y volví a trabajar en los problemas. El primer examen de clasificación para la admisión directa llegó según lo programado. Las aulas de examen se asignaron en función de nuestras puntuaciones del último examen mensual. Yo estaba en el aula 3. Los 10 mejores estudiantes de mi curso estaban todos en el aula 1. Pero yo, que ocupaba el tercer lugar en mi curso, terminé en el aula 3. Fue porque estuve enferma y me perdí una asignatura en el último examen mensual. Aunque me fue bien en el examen de recuperación, mi clasificación bajó como resultado. Pero es exactamente por eso que Sofía y yo no estábamos en la misma aula de examen. Ella estaba en el aula 1 y yo en el aula 3. La noche antes del examen, Sofía vino a mi casa y llamó a la puerta. Sostenía una botella de agua y me la entregó. «Laura, buena suerte mañana. Aquí tienes un poco de agua mineral que mi madre trajo del extranjero. Dice que ayuda a concentrarse. Guardé una botella solo para ti». Exactamente la misma escena que en mi vida pasada. La tomé de ella, conmovida hasta las lágrimas, y la abracé, diciendo: «Sofía, eres tan amable». Al día siguiente, bebí la mitad en el aula del examen. Luego empecé a tener dolor de estómago y diarrea, así que terminé mi examen de matemáticas antes de tiempo. Más tarde, en el hospital, me diagnosticaron una intoxicación alimentaria leve. El médico me preguntó qué había comido, y dije que solo había comido mis comidas habituales y bebido agua. Tiré esa botella de agua hace mucho tiempo y nadie pensó en analizarla. En esta vida, tomé la botella de agua y dije con una sonrisa: «Gracias, Sofía». Se fue satisfecha. Después de que se fue, desenrosqué el tapón y la vacié por el fregadero de la cocina. Luego enjuagué la botella a fondo. La llené con agua mineral, enrosqué el tapón firmemente y la coloqué en el escritorio. Al día siguiente, antes de entrar en el aula del examen, bebí de esa botella de agua justo delante de ella y de Daniel. Daniel estaba en el pasillo mirándome con una expresión algo complicada, pero no dijo nada. Sofía me tomó la mano y dijo: «Laura, seguro que lo harás genial en el examen». Sonreí, pero no dije nada. Entré en el aula, me senté y saqué mi material de escritura. Saqué silenciosamente el agua que había traído del bolsillo interior de mi mochila y di un par de sorbos. Puse esa botella de agua del grifo en la esquina de la mesa y no la he vuelto a tocar. El primer examen fue lengua. Lo hice como de costumbre. Durante el segundo examen de matemáticas, en el momento en que recibí el papel, mis dedos temblaron ligeramente. El 80% de las preguntas del examen eran similares a las que había repasado en esta vida. Después de volver de mi renacimiento, dominé a fondo los temas del examen de matemáticas de bachillerato. Cada problema es simplemente una combinación de estos conceptos. Resolví los problemas uno por uno, de opción múltiple, rellenar huecos y preguntas abiertas con facilidad. Cuando el vigilante pasó a mi lado, se detuvo 2 veces, miró mi examen y luego asintió levemente.
Cuando sonó el timbre que señalaba el final del examen, dejé el bolígrafo y solté un profundo suspiro. Cuando salí del aula, Sofía ya estaba esperando en la puerta. Cuando me vio salir ilesa del aula, su rostro se puso pálido al instante. «Laura, ¿cómo te fue en el examen?» Su mirada cayó sobre la botella de agua en mi mano. «No está mal», dije, agitando la botella. «Gracias a tu agua. Me siento muy enérgica». Su sonrisa era un poco forzada. «Eso es bueno». Daniel se acercó, me miró y preguntó: «¿Hiciste el último problema del examen de matemáticas?» «Lo hice». «¿Cuánto?» La respuesta es 2. Su expresión cambió. Porque él no lo hizo. Sofía se mordió el labio y no dijo nada. Sé que las matemáticas siempre han sido su punto débil. Por lo tanto, es muy probable que tampoco haya resuelto el último problema importante. En mi vida anterior, sacó un 121 en el examen de matemáticas. Bueno, yo solo saqué un 89 porque me perdí la mitad del examen. Así que terminó superando mi puntuación total. En esta vida, todo acaba de empezar. Los 3 días después del examen fueron el fin de semana, y los resultados no se publicarían hasta la semana siguiente. El sábado por la tarde, mientras estaba sentada en mi escritorio organizando mi plan de estudio para la siguiente fase, mi teléfono vibró. Sofía envió un mensaje de WhatsApp. «Laura, Daniel nos invita a un té de burbujas hoy. ¿Vienes?» Estaba a punto de responder: «No voy», cuando recibí otro mensaje. «Daniel se ha esforzado en pedirte un pudín de taro de tu tienda favorita». En mi vida anterior, fue precisamente este tipo de detalle lo que me conmovió. En aquel entonces, pensé que Daniel era muy amable conmigo. Incluso recordaba lo que me gustaba beber. Pero luego descubrí que le había pedido el desayuno a domicilio a Sofía todos los días durante 3 meses sin faltar ni un solo día. Escribí 2 palabras: «No voy». Luego apagué mi teléfono y abrí mi libro de lectura en inglés. A las 6 de la tarde, mi madre llamó a la puerta y entró. «Laura, Sofía, ha venido a verte». Entré en el salón y vi a Sofía sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té con leche, con una sonrisa amable en su rostro. «Laura, ¿por qué no vienes? Daniel dijo que no beberá si no vienes y será bastante aburrido para nosotros 2. Me entregó el té con leche. «Te he traído esto». Tomé el té, no lo bebí y lo dejé en la mesa de café. «Escucha, Sofía, Daniel y yo no estamos saliendo». Se detuvo un momento. «Lo sé, pero vosotros». La interrumpí. «Así que no tienes que venir a mí en su nombre cada vez». Su expresión se congeló. Yo no. Su voz se volvió más silenciosa. «Solo pensé que erais cercanos, así que supuse que sería más divertido si venías». Me recliné en el sofá y la miré a los ojos. «Entonces, déjame preguntarte esto. ¿Te gusta Daniel?» De repente, el aire se quedó quieto. Mi madre estaba sacando un plato de fruta de la cocina. Cuando escuchó eso, se detuvo un momento. Luego dejó el plato como si nada hubiera pasado y volvió a la cocina. El rostro de Sofía se sonrojó y luego palideció. Sus labios temblaron durante un largo momento antes de que finalmente lograra articular una frase. «Tú, ¿por qué piensas eso?» «Sé que a Daniel le gustas», dije rotundamente. «No sé a quién le gusta, y no me importa a quién le gusta. Solo creo que si te gusta, deberías decírselo directamente. No tienes que meterme a mí como excusa cada vez». Se levantó de un salto, con los ojos enrojecidos. «Laura, eso es demasiado duro. ¿Cuándo te he usado como excusa? He venido hasta aquí para traerte un té con leche por pura amabilidad. ¿Y así es como te sientes conmigo?» Mientras veía sus lágrimas, no sentí la más mínima conmoción en mi corazón. En su vida pasada, sus lágrimas me engañaron innumerables veces. Si no era esa tu intención, entonces he pensado de más. Lo siento. Me levanté y le devolví el té con leche. «Toma este. Todavía tengo algunos exámenes que corregir». Cogió el té, se quedó allí unos segundos y luego se fue sin mirar atrás. Mi madre asomó la cabeza por la cocina. «¿Qué está pasando? ¿Estáis peleadas?» «Está bien, mamá», dije con una sonrisa.
Solo está un poco confundida. Se le pasará en unos días. El lunes se publicaron las notas. Durante la tutoría matutina, nuestro tutor, el señor Martínez, entró en el aula con los boletines de notas. Tenía una expresión sutil en su rostro. Se aclaró la garganta. Nuestra clase lo ha hecho muy bien en este examen de clasificación para la admisión directa. 6 de los 10 mejores estudiantes del curso son de nuestra clase. Hubo un alboroto en el aula. La mejor de la clase. La mirada del profesor recorrió la clase y finalmente se posó en mí. Laura, tu puntuación total es de 698. Toda la clase se volvió loca. Clara soltó un grito. Laura, ¿estás loca? 698. Mi corazón se aceleró, pero logré mantener una expresión tranquila. Esta puntuación era más de 10 puntos más alta que la que Sofía había logrado en su vida anterior para asegurar una plaza a través de la admisión anticipada. Segundo del curso. Luis Sánchez, de la clase B, 689. Tercero del curso. El profesor hizo una pausa por un momento. Sigue siendo alguien de nuestra clase. Lucas, 687. Lucas se giró y me miró. Había sorpresa en sus ojos, pero más que eso, había aprobación. Asintió levemente y luego se volvió. Cuarto del curso. De la clase B. El profesor continuó leyendo la lista. Me fijé en la expresión del rostro de Sofía. Estaba sentada en la tercera fila, y desde el momento en que el profesor leyó 698, su espalda se puso rígida y el bolígrafo en su mano no se había movido en absoluto. Después de que se repartieron los boletines, eché un vistazo a sus notas. Puesto 17 en mi curso con una puntuación total de 641. Obtuvo casi 30 puntos menos que en el mismo período de su vida anterior. La razón es simple. En esta vida, ya no tenía a Laura para explicarle problemas, prestarle apuntes y ayudarla a resaltar los puntos clave. Después de clase, Sofía corrió tras de mí por el pasillo. Laura. Su voz estaba ahogada por las lágrimas. Me detuve y me di la vuelta. Estaba de pie en el otro extremo del pasillo. El sol poniente proyectaba una larga sombra detrás de ella. Tenía los ojos y la nariz rojos. Parecía absolutamente lamentable. Lo hiciste a propósito. Su voz temblaba. Deliberadamente no me explicaste los problemas. Deliberadamente no me prestaste tus apuntes. Y deliberadamente hiciste que suspendiera el examen. ¿Estás tratando de evitar que entre a la universidad con acceso anticipado? Algunos compañeros en el pasillo se detuvieron y nos miraron. ¿Por qué querría evitar que entraras a la universidad con una recomendación? Pregunté a mi vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Porque tú quieres entrar con admisión directa. Somos buenas amigas. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Los susurros a nuestro alrededor se hicieron más fuertes. Me acerqué a ella. Sofía, los apuntes que tomé mientras estudiaba, los esquemas que organicé y cada problema que resolví, todos ellos fueron el resultado de mi propio tiempo y esfuerzo. No tengo ninguna obligación de compartir esto con nadie. Si quieres sacar buenas notas en tus exámenes, deberías esforzarte por tu cuenta, en lugar de esperar que otros te entreguen resultados ya hechos. Se quedó helada. Y otra cosa, dije, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. No me bebí esa botella de agua que me diste. Sus pupilas se dilataron de repente y su rostro se puso pálido en un instante. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba. ¿Qué crees que quiero decir? La miré y dije palabra por palabra. Sofía, lo que se siembra, se recoge. Me di la vuelta y me fui. Ella se quedó allí, atónita. Durante la semana siguiente, Sofía se tomó 3 días de baja por enfermedad. Daniel debió enterarse de alguna manera de mi conversación con Sofía y me esperó en la puerta del instituto después de clase. Laura, ¿qué le dijiste a Sofía? Lleva días llorando. Su tono no era muy agradable. Solo que no me bebí esa botella de agua, dije. ¿Qué tipo de agua? Frunció el ceño. Pregúntale a ella. La expresión de Daniel cambió ligeramente, pero rápidamente retomó esa mirada de me preocupo por ti. Laura, antes eras mucho más amable con la gente.
Lo miré con una media sonrisa. ¿Cómo era yo entonces? Solías ser tan gentil y amable, y solías tener en cuenta los sentimientos de los demás. Mientras hablaba, me lanzó una mirada de decepción. Todo lo que te importa ahora mismo son tus notas y entrar en la Complutense. ¿No crees que te estás perdiendo algo más importante? Miré su cara y de repente me pareció muy divertido. Daniel, tengo una pregunta para ti. ¿Y si no hubiera sacado 698, pero aún así hubiera quedado tercera de mi curso? ¿Pensarías que he cambiado? Abrió la boca, pero no dijo nada. No lo harías, respondí por él. Como no saqué buena nota en el examen, no pensarías que soy demasiado asertiva o que solo me importan las notas. Verías que sigo siendo esa niña pequeña que necesita tu consuelo. Su expresión se fue volviendo rígida. Pero Daniel, ya no quiero ser esa niña pequeña que necesita que otros la consuelen. Lo miré. Mi tono era tranquilo. Quiero ser aquella a la que otros persiguen. Su nuez subió y bajó, pero al final no dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Algo inesperado sucedió justo antes de los exámenes parciales. Lucas se me acercó y me entregó una memoria USB. Estos son los apuntes de la competición de física que he recopilado. ¿Te gustaría echarles un vistazo? La competición provincial es el próximo abril, y ganar el primer premio puede darte puntos extra para la admisión directa. Tomé la memoria USB, un poco sorprendida. ¿Por qué me das esto? Solo sacaste un 90 y 2 en tu último examen de física. Perdiste puntos en las preguntas de laboratorio. Si pudieras mejorar tu nota de física en 5 puntos, tendrías aún más probabilidades de quedar primera de tu curso. Su tono era un poco rígido, pero delataba un toque de preocupación. Me reí. ¿Quieres que me mantenga en la cima de la clase para tener a alguien a quien alcanzar? Sus orejas puntiagudas se sonrojaron ligeramente, pero su expresión permaneció seria. Estás leyendo demasiado en ello. Gracias. Guardé la memoria USB. Le echaré un vistazo. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que Lucas nunca prestaba sus apuntes de física. Clara me dijo que el compañero de mesa de Lucas le había estado pidiendo sus apuntes durante medio mes, pero nunca se los dio. Laura, ¿crees que hay una razón por la que te eligió a ti? Preguntó Clara, con aspecto curioso. ¿Porque cree que soy digna de ello? Dije honestamente. Clara puso los ojos en blanco. No entiendo el mundo de los superdotados. En los exámenes parciales, volví a ocupar el primer lugar de mi curso con una puntuación de 690 y 2. Sofía sacó 639 y se clasificó en el puesto 21 de su curso. Su estado se deterioró visiblemente. Se distraía en clase, apoyaba la cabeza en el escritorio después de clase y las ojeras bajo sus ojos se hacían cada vez más oscuras. El tutor habló con ella 2 veces. La oí hablar con otra chica en el baño. Sofía, ¿qué te ha pasado últimamente? ¿No estabas entre las 10 mejores de tu curso antes? La voz de Sofía sonaba apagada y nasal. Estoy bien. Solo he tenido problemas para dormir últimamente. ¿Es por Laura? Mírala. Es como una persona diferente ahora. Ya ni siquiera juega contigo. Hubo unos segundos de silencio. Sofía dijo, no es por ella, es porque no me esforcé lo suficiente. Mientras estaba en el cubículo escuchando esas palabras, sentí una mezcla de emociones. En realidad, Sofía no era débil en su vida anterior. Simplemente tomó un atajo en un momento crítico. Lo investigué más tarde y descubrí que la botella de agua contenía un laxante suave. No es mortal, pero puede causar molestias gastrointestinales durante varias horas. No sé de dónde lo sacó, pero debió dudar. Pero al final, me entregó la botella de agua de todos modos. Justo cuando abrí la puerta, Sofía se dio la vuelta desde el lavabo. Nuestras miradas se encontraron. Cuando vio que era yo, su expresión se volvió sombría en un instante. Laura. Me miré en el espejo y la miré a ella también. Si de verdad quieres saber en qué estás fallando, mis apuntes los tiene Clara. Puedes pedírselos prestados. Se quedó helada. Continué. Pero ya no te llevaré de la mano. Hay algunos caminos que tienes que recorrer por tu cuenta. Después de decir eso, me lavé las manos y me fui.
A finales de noviembre, se anunciaron los resultados de la primera ronda de selección para la admisión directa. Solo 3 estudiantes de todo el instituto llegaron al nivel superior. Yo, Lucas y Luis Sánchez, de la clase B. Sofía quedó novena y ni siquiera entró en la lista de preseleccionados. Esa noche, la madre de Sofía llamó a mi madre, madre de Laura. A nuestra hija Sofía no le está yendo bien últimamente. ¿Podrías pedirle a Laura que le dé un poco de apoyo extra? ¿No son buenas amigas? Mi madre me miró y dijo al teléfono: Mamá de Sofía, dejemos que las niñas se encarguen de esto ellas mismas. Laura ha estado muy ocupada últimamente preparándose para una competición, así que realmente no tiene tiempo. Después de colgar, mi madre me preguntó: Laura, ¿qué pasa entre tú y Sofía? ¿No os llevabais bien antes? Me senté en el sofá y guardé silencio un momento. Mamá, si un día descubrieras que tu mejor amiga te está apuñalando por la espalda, ¿seguirías siendo su amiga? La expresión de mi madre cambió. Te hizo daño. Mamá, está bien, lo esquivé. Mi madre no me presionó para que le diera detalles. Solo me tomó la mano y dijo: decidas lo que decidas, te apoyaré. En ese momento, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. En mi vida anterior, después de suspender la selectividad, el pelo de mi madre se volvió blanco de la noche a la mañana. Nunca me culpó. Solo se culpaba a sí misma por no haber estado ahí para mí. En esta vida, no dejaré que se entristezca por mi culpa de nuevo. En diciembre se abre la inscripción para la competición provincial de física. Lucas y yo nos apuntamos. Y Luis Sánchez también se apuntó. Sofía no se apuntó. Sus notas de física no son lo suficientemente buenas. Daniel se topó conmigo en el pasillo y pareció querer decir algo, pero se contuvo. ¿Qué quieres decir? Hablé primero. Dijo: Sofía ha perdido mucho peso últimamente. ¿Podrías hablar con ella? Después de todo, antes erais muy cercanas. ¿No te llevas bien con ella también? ¿Por qué no hablas tú con ella? Daniel se quedó sin palabras. Yo y ella. Su voz se apagó. Yo y ella no tenemos nada de qué hablar. Entonces, no te metas en nuestros asuntos. Me di la vuelta y me fui. Después de dar unos pasos, me detuve de nuevo sin mirar atrás y dije algo. Daniel, si de verdad te preocupas por ella, no la menciones delante de mí. Es tu elección con quién estás. Su respiración se había vuelto notablemente más pesada. Sé que terminará con Sofía tarde o temprano. En su vida anterior, hicieron pública su relación al comienzo de su último año de bachillerato. En esta vida, no tengo ningún interés en ser su catalizador, ni quiero ser su chivo expiatorio. La competición provincial de física es en abril. Desde entonces, hasta las vacaciones de invierno, dediqué la mayor parte de mi energía a prepararme para la competición. Lucas me dio todos sus apuntes y problemas de práctica. A menudo nos quedábamos en el aula después de clase para discutir los problemas. Una vez estuvimos discutiendo sobre un problema de inducción electromagnética hasta las 8 de la tarde. El guardia de seguridad vino a cerrar y finalmente nos echó. Bajo la farola de la puerta del instituto, Lucas se subió las gafas y dijo: Tu línea de pensamiento de ahora era correcta. Yo lo compliqué demasiado al principio. Así que estás admitiendo que soy buena, dije, sonriéndole. Solo estoy reconociendo que tu enfoque para este problema es más conciso que el mío, corrigió con cara seria. Está bien, dije, ajustando las correas de mi mochila. Nos vemos mañana. Laura, me llamó. Me di la vuelta bajo la farola. Su expresión parecía un poco incómoda y dudó un momento antes de decir: Has estado bajo mucho estrés últimamente. Me detuve un momento. ¿Por qué lo preguntas? No comiste el almuerzo. Solo bebiste leche. Tus ojeras están peor que durante los parciales. Hizo una pausa. La competición es importante, pero tu salud es más importante. No esperaba que se diera cuenta de esas cosas. Entiendo. Gracias. Asintió. Se dio la vuelta y se fue, caminando a grandes zancadas. Sus orejas se veían rojas a la luz de la farola. Cuando Clara se enteró más tarde,
Se molestó tanto que golpeó la mesa de la cafetería con el puño. Lucas, ese Lucas, realmente se preocupa por la gente. Laura, estás empezando a salir con alguien. Come tu cena. Le metí un muslo de pollo en la boca. Después de las vacaciones de invierno, se anunciaron los resultados de la competición provincial. Gané el primer premio. Lucas también ganó el primer premio. Y Luis Sánchez ganó el segundo premio. Los puntos extra para la admisión directa son algo seguro. Cuando la noticia llegó al aula, Sofía estaba trabajando en su examen de matemáticas. Escuchó a sus compañeros felicitarla a su alrededor. Su bolígrafo se detuvo por un momento. Luego continuó escribiendo, con los nudillos blancos. Después de clase, vino a buscarme. Esta vez no lloró, ni mostró ninguna señal de debilidad. Tenía los ojos rojos, pero su expresión era tranquila. Laura, has ganado, dijo. No es una cuestión de ganar o perder. Para ti no, pero para mí sí. Su voz era un poco ronca. ¿Tienes idea de lo duro que he estado trabajando? Incluso cuando no estabas cerca, estaba estudiando como una loca, pero se mordió el labio. Pero me di cuenta de que nunca podré alcanzarte. Al mirarla, de repente recordé mi vida anterior. Cómo después de suspender el examen de acceso, me había quedado allí en el pasillo, así, viéndola alejarse. En ese momento estaba pensando, ¿por qué tú puedes, pero yo no? Sofía, la razón por la que no puedes alcanzarme no es porque no te ayude, es porque estás enfocando tu energía en el lugar equivocado. Levantó la vista. La miré a los ojos. En lugar de perder el tiempo pensando en cómo hacer que otros suspendan el examen, deberías pensar en cómo sacar buenas notas tú misma. Sus labios temblaron ligeramente, pero al final no dijo nada. Me di la vuelta y me fui. Después de caminar un largo trecho, oí sollozos ahogados detrás de mí. Comenzó el último año y se asignaron las clases. Lucas, Luis Sánchez y yo fuimos asignados a la clase de excelencia. Sofía se quedó a 2 puntos y permaneció en la clase normal. La clasificación de Daniel cayó más allá del puesto 200, colocándolo en la última clase. El día que nos mudamos de aula, vi a Daniel y Sofía juntos en el pasillo. Sofía mantenía la cabeza gacha, mientras Daniel apoyaba la mano en su hombro y se inclinaba para decirle algo. Sofía levantó la vista, me vio, e instintivamente se escondió un poco detrás de Daniel. Daniel también me vio, y un atisbo de inquietud cruzó su rostro. Asentí hacia ellos, y luego volví a cargar los libros. Clara me siguió, y susurró. He sospechado que algo pasaba entre ellos desde hace un tiempo. El mes pasado, incluso vi a Daniel traerle el desayuno a Sofía. Adivina qué le trajo. ¿Qué? Pasteles de taro. Del mismo lugar donde solía comprártelos a ti. Sonreí. ¿No estás enfadada? Me miró Clara sorprendida. ¿Por qué debería estarlo? Apilé los libros ordenadamente. No es que me guste, de todos modos. ¿De verdad? ¿De verdad? Clara me miró fijamente durante 3 segundos y luego soltó un «oh» significativo. Así que te gusta el tipo de chico que usa gafas, saca buenas notas y se sonroja cuando habla. Si sigues diciendo tonterías, quemaré tus apuntes. Me equivoqué. A finales de octubre, se finalizó la lista de estudiantes admitidos sin examen de acceso. La Universidad Complutense ofrecía una plaza y la Universidad Politécnica ofrecía una plaza. Basándome en las clasificaciones, puedo elegir la Complutense. El día que rellené mi solicitud de universidad, Lucas se quedó a mi lado y observó cómo marcaba la casilla de la Universidad Complutense. Preguntó, ¿no estás considerando la Politécnica? No es una opción, dije sin rodeos. ¿Por qué? Porque el Departamento de Física de la Complutense es el número 1 del país. Guardó silencio 2 segundos y luego dijo, yo también voy a solicitar la Complutense. ¿No querías estudiar informática? El Departamento de Informática también está en la Complutense. Levanté la vista hacia él. Sus orejas estaban rojas de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. Dijo, Laura, una vez que lleguemos a la Complutense,
Podremos seguir discutiendo problemas de física juntos. La gente iba y venía a mi alrededor, y el pasillo era ruidoso. Pero sentí una sensación de calma en ese momento. Claro, dije. Sonrió. Esa fue la primera vez que vi sonreír a Lucas. Una sonrisa sincera con un brillo en los ojos. A finales de diciembre, los estudiantes admitidos a través del programa de recomendación dejaron el campus antes de tiempo. Sofía se acercó mientras yo estaba haciendo las maletas. Había perdido mucho peso. Parecía como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. «Laura, quiero disculparme contigo». Se quedó en la puerta del aula, pero no entró. Dejé el libro que sostenía y la miré. Parecía tener dificultades para decirlo. Respiró hondo varias veces antes de finalmente hablar. Esa botella de agua. Ni siquiera sé en qué estaba pensando en ese momento. Estaba tan asustada. Asustada de que te fuera mejor en el examen que a mí. Asustada de que te aceptaran a través de la admisión anticipada. Y entonces yo no tendría ninguna oportunidad. «¿Sabes que lo que había en esa botella de agua puede darte diarrea?», pregunté. «Lo sé». Perdí la cabeza por un momento. Levantó la vista. Su rostro estaba surcado por las lágrimas. «¿Lo supiste todo el tiempo?», dije. No lo sabía en ese entonces. Me enteré mucho antes. No entendió lo que eso significaba, pero no pidió una aclaración. «Lo siento», dijo. No dije «está bien», porque ese dolor fue real, y los 10 años que pasé dándole vueltas también fueron reales. Pero tampoco dije «no te perdonaré». Solo dije: «Sofía, puedes entrar en la universidad. Da lo mejor de ti en el examen». Asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro, y se dio la vuelta para marcharse. Esta es la última vez que hablaremos a solas en esta vida. La noche después de que terminaron los exámenes de selectividad, nuestra clase tuvo una cena. Clara y yo estábamos sentadas juntas con Lucas a mi otro lado. Daniel no apareció, y tampoco Sofía. Algunos compañeros los mencionaron. «¿Sabíais que Daniel y Sofía están saliendo? He oído que a Sofía le fue bastante bien en la selectividad y debería entrar en una universidad de primera categoría. En cuanto a Daniel, supongo que terminará en una formación profesional». «Laura, ¿no te llevabas bien con Daniel antes? ¿Qué pasa con él?». Antes de que pudiera decir algo, Lucas habló primero. «Eso fue hace mucho tiempo». Clara intervino desde un lado. «Oye, Lucas, ¿estás cubriendo a Laura?». Lucas permaneció imperturbable. «Solo estoy exponiendo los hechos». Sonreí y tomé un sorbo de zumo. La comida se alargó mucho tiempo. Todos cantaron, bebieron y lloraron juntos. Lucas y yo nos fuimos temprano. Mientras caminábamos por el sendero arbolado del campus, las farolas proyectaban nuestras sombras a lo lejos. De repente se detuvo. «Laura, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué? ¿Tuviste un sueño muy largo?». Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué lo preguntas?». Me miró fijamente. «Porque te distanciaste de Sofía y Daniel de la noche a la mañana, y afrontas cada examen como si todo tu futuro dependiera de ello». Abrí la boca, sin saber qué decir. Él continuó: «No tienes que decírmelo. Solo quiero decirte una cosa. No importa por lo que hayas pasado esta vez. Siempre estaré aquí para ti». La brisa nocturna sopló, alborotando el pelo de su frente. De repente se me ocurrió que el mayor significado de renacer no es la venganza, ni es una remontada. En cambio, me dio la oportunidad de conocer a personas que realmente valen la pena. Lucas, una vez que entremos en la Complutense, ganemos ambos la beca nacional. Sonrió y dijo: «De acuerdo». A mediados de agosto llegó la carta de aceptación. Un sobre de la Universidad Complutense con letras doradas en relieve. Mi madre lloró mientras sostenía la carta de aceptación. Mi padre fingió leer el periódico, pero sus manos no dejaban de temblar. Me quedé en el balcón, sosteniendo mi carta de aceptación, y miré la ciudad a lo lejos. Ese otoño, cuando tenía 16 años. Renací. En aquel entonces, pensé para mis adentros, esta vez
Voy a vivir mi vida de manera diferente. Ahora, a los 18, lo he hecho. Lo que sucedió después no fue tan dramático como en una novela. Lucas y yo fuimos juntos a la Complutense. Él estudió informática y yo, física. Ambos recibimos la beca nacional. Solíamos discutir temas alucinantes juntos en la biblioteca hasta altas horas de la noche. También nos vio un compañero de clase mientras dábamos un paseo juntos por el lago del Retiro. No salimos durante la universidad. Lucas dijo: «Hablemos de ello después de que ambos hayamos obtenido nuestro doctorado». Le tomé el pelo. «¿Te preocupa que salir interfiera con la publicación de tus artículos?» Sus orejas estaban tan rojas que parecían sangrar, pero dijo: «No, es porque todavía no estoy listo». En mi último año, recibí una oferta de doctorado con matrícula completa de Stanford. Lucas recibió una oferta del MIT. Antes de irse, se paró en la sala de embarque del aeropuerto de Barajas y me miró. Dijo: «Laura, ¿estoy en tus sueños?» Lo pensé. En mi vida anterior, Lucas y yo casi no tuvimos interacción. Él era solo el mejor estudiante de nuestro curso y yo era la tercera. Entre nosotros estaban Sofía y toda una juventud. Negué con la cabeza. «No». «Entonces, esta vez, eres una sorpresa». Se acercó y me dio un suave golpecito en la frente. «Esta vez no dejaré que la sorpresa se convierta en arrepentimiento». Lo miré y de repente sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Lucas, espérame a que vuelva. Te esperaré». 7 años después, en nuestra reunión de antiguos alumnos, regresé a España. Después de obtener su doctorado y publicar un artículo sobre materiales cuánticos en Nature, fue nombrado profesor asociado en una universidad en España. La reunión se celebró en el salón de actos de nuestro antiguo instituto. Cuando abrí la puerta y entré, Clara fue la primera en correr y abrazarme. «Laura, has perdido peso. ¿No comes bien en Estados Unidos?» Comí mucho. Lucas estaba entre la multitud con una gabardina gris oscuro. Era un poco más alto que antes y parecía más sereno. Cuando me vio, su mirada se detuvo un momento y luego sonrió levemente. «Lucas, ¿cuántos artículos has publicado?» Me acerqué. «No tantos como tú», dijo. «Entonces, ¿por qué no te esfuerzas más?» «Ya me estoy esforzando al máximo», dijo, con la mirada fija en mi rostro. «Me estoy esforzando al máximo para alcanzarte». Nos reímos, como antes. Durante la comida, alguien mencionó a Sofía y a Daniel. Sofía entró en una universidad de primera categoría y se especializó en contabilidad. Después de graduarse, volvió a su ciudad natal y trabaja como contable en una empresa del pueblo. Daniel oí que rompió con ella. Aparentemente, fue porque la familia de Daniel pensaba que Sofía no era lo suficientemente buena. ¿Y Daniel? Daniel se fue al sur a buscar trabajo y más tarde se casó con una chica local. Parece que se las arregla. Nadie habla mucho de ellos. Las personas y los eventos que una vez llenaron nuestra juventud con tanta pasión y emoción, finalmente se convierten en nada más que unas pocas observaciones casuales compartidas durante la cena. Esta vez, ya no soy la persona desconsolada que se esconde. Después de la reunión de antiguos alumnos, Lucas y yo nos quedamos en la puerta del instituto. El árbol Jingo sigue allí. Ha crecido un círculo entero más grueso que antes. «Laura, ¿recuerdas lo que me dijiste en el instituto?», preguntó Lucas. «He dicho muchas cosas. Dijiste que una vez que entráramos en la Complutense, ambos ganaríamos la beca nacional. La conseguimos. Dijiste que esperarías a que volviera. He vuelto». Me miró con una mirada tan tierna que era difícil creer que fuera la misma persona que solía explicar problemas con una expresión severa. «Entonces déjame decir una cosa más». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Esta vez, podemos no esperar otra década». Dentro de la caja había un anillo, muy simple, sin diamantes, solo una fina línea grabada que parecía un símbolo de una fórmula de física. ¿Es esta la ecuación de Schrödinger? Reconocí el grabado. Sus orejas se pusieron rojas de nuevo. «Bueno, porque cada segundo que te espero, estoy en una superposición de dispuesto y aún no dispuesto».
Sonreí y se me llenaron los ojos de lágrimas. Lucas, esa declaración tuya fue realmente literal. Entonces, ¿estarías dispuesta? Extendí mi mano. Estoy dispuesta. Muchos años después, me convertí en profesora en el departamento de física, enseñando mecánica cuántica a clase tras clase de estudiantes desde la tarima. Durante un descanso un día, una chica me preguntó: «Profesora, quería ser física cuando era niña». Pensé un momento y dije: «Cuando era niña, todo lo que quería era entrar en la Complutense». Luego me di cuenta de que ser aceptada no era el final del camino. Entonces, ¿cuál es el final? Miré por la ventana. Las hojas del ginkgo se estaban volviendo amarillas y la luz del sol era perfecta. No hay línea de meta, dije. Cada paso es un nuevo comienzo. Había un brillo en los ojos de la chica, igual que cuando yo tenía 16 años. Escribí la última frase del día en la pizarra. No dejes que otros definan tu vida. Tu nombre debe ser el que escribas en lo más alto. Sonó el timbre, señalando el final de la clase. Salí del aula. En el pasillo, Lucas estaba apoyado en la pared, esperando con una taza de té de burbujas de taro en la mano. ¿Todavía bebes eso?, le pregunté, sonriéndole. Te lo compré a ti, dijo, entregándomelo, para celebrar tu ascenso a catedrática. Tomé el té de burbujas, di un sorbo y lo encontré muy dulce. La luz del sol caía sobre nosotros y nuestras sombras se juntaban. La historia ha llegado a su fin. Gracias a todos por acompañarme. Por favor, suscríbanse. Denle a me gusta, compartan y comenten. Gracias.